Listo, ya empezamos a grabar, ¿no? Les voy a compartir pantalla para explicarles lo que tenga que rayar. Muy bien. Bueno, como escucharon, básicamente la transformada wavelet es una opción que está entre medio de, pues lo podría ser la FFT y el espectrograma. ¿Por qué en un estado medio? Bueno, porque estos dos algoritmos están fuertemente basados en lo que es la señal senoidal. ¿Qué quiere decir? Como nos decía la teoría, es la manera de descomponer cualquier señal en una serie de senos y cosenos de diferentes amplitudes, frecuencias, ¿no? Wavelet no. Wavelet trabaja a partir de lo que son ondoletas madres o mother wavelets, ¿sí? Entonces son bueno, ondoletas madres o mother wavelet. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay diferentes tipos de ondoletas. A diferencia de la señal senoidal, las ondoletas tienen otras características que luego vamos a ver, que no necesariamente tienen morfología como senoidal. Hay unas que son como triangulares, hay unas que son como si fueran olas de mar. Y a partir de esas funciones es donde sacan los datos de la señal y sacan qué es lo que más se parece a la ondoleta. Bueno, para no hacerlo muy largo, y más bien no nos hemos metido tanto a la parte de la ondoleta, que nos va a faltar, les voy a dar como el background más sencillo. Para la transformada wavelet existe lo que es para la transformada de Fourier existe lo que es la FFT, que es como el algoritmo el cual se mejoró para una mejor capacidad de cómputo. Para la ondoleta, para la transformada wavelet existe el algoritmo de Malat. ¿Sale? Malat, como dice el texto, era un físico francés, parisino, que publicó su artículo en 1989, ¿no? Cabe mencionar, y me parece interesante, que él se tituló de la licenciatura en 1984. ¿Qué quiere decir? Que 5 años después ya estaba publicando algo que hasta nuestros días se sigue utilizando, y les voy a dejar el artículo ahí en el Google Classroom para que le echen una ojeada, para que vean pues lo complejo que es el asunto y cómo estamos tratando de dárselos un poquito más digerido, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo de Malat? El algoritmo de Malat básicamente lo que hace es hacer un banco de filtros, ¿sale? Un banco de filtros, los que son llamados FIR, ¿sale? Que son, bueno, con mayúsculas, que son los respuesta al impulso finito, ¿no? Así se llaman, filtros de respuesta al impulso finito. ¿Y qué nos dice? Bueno, que nosotros podemos tener una x de n, ¿sí? Una x de n, puede ser como nosotros queramos, ¿no? Que tiene de 1 hasta n muestras de largo, ¿sale? Ok, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el algoritmo de Malat? Pues el algoritmo de Malat nos dice que se van a meter a 2 filtros, ¿sí? Un filtro va a ser un filtro. ¿En serio? Tengo 1 hora escribiendo, ¿verdad? Qué bueno que me dices. Listo. Bueno, esto es, ¿no? Les puse FFT, el espectrograma, las ondoletas madre, las morfologías. Es lo que les digo, que FFT trabaja con lo que son las señales senoidales puras. Sin embargo, las ondoletas madres no tienen morfologías que son como senoidales. Tienen unas características ahí matemáticas que las vamos a ver más adelante, pero la diferencia es que en función de qué ondoleta madre estés utilizando para la transformada wavelet, te puede adquirir diferentes señales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si utilizamos esta ondoleta madre que parece como si tuviera señales cuadradas,
que puede ser la Bior, hay varias que tienen así. Sería lo análogo a decir que la FFT puede descomponer cualquier señal en señales cuadradas de cualquier frecuencia, la suma de señales cuadradas de diferentes frecuencias, amplitud, etc., ¿no? Entonces, saca información de este tipo de morfologías, a diferencia de la FFT que saca puro senoidal, ¿sí? Entonces, eso lo utilizas en función de qué tipo de morfología o qué tipo de naturaleza sea tu señal, y es como decides qué ondoleta vas a usar. Más adelante también lo vamos a ver. Entonces, como les digo, tiene una X de n con un largo de 1 hasta n. ¿Qué quiere decir? Que puede ser 20.000 datos, 1024, ¿sí? Y donde este se pasa a través de banco de filtros. Este sería mi filtro pasa altas y este sería mi filtro pasa bajas, ¿no? Bueno, ¿qué sucede aquí? Posteriormente existe lo que es un proceso de diezmado, ¿sale? ¿Qué significa? Que si esta señal era de 1 hasta n, la señal que vamos a tener aquí va a ser de 1 hasta n entre 2. Asimismo, la que sale de acá, ¿no? De 1 hasta n entre 2. ¿Qué quiere decir? Que si esta señal era de 1024, pues aquí vamos a tener 512. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues resulta que la señal que vamos a tener aquí, bueno, más bien, perdón, la señal que vamos a tener aquí va a tener el nombre de detalle 1, ¿sí? Y la señal que tenemos aquí va a tener el nombre de aproximación 1, ¿sale? Bueno, ¿qué sucede? La manera que yo puedo utilizar como para que ustedes se acuerden de qué es detalle, qué es aproximación son las bajas frecuencias y detalle son las altas frecuencias, ¿sí? Como lo hice aquí, pasa a través de un filtro pasa altas, pasa a través de un filtro pasa bajas, y lo que queda en el pasa bajas es aproximación y lo que queda en altas es detalle. Y desde el punto de vista del español tiene sentido. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una señal senoidal que obviamente tiene un poquito de ruido, vamos a suponer que esta es tu X de n, ¿sale? Entonces, si esta la pasas por un filtro que este sea pasa altas, ¿sale? Y lo pasas por un filtro que sea pasa bajas, ¿sí? Lo voy a poner aquí arriba para que no se me confunda. Filtro pasa altas y filtro pasa bajas. Ok, ¿qué vamos a tener aquí? Pues lo que vamos a tener aquí va a ser el ruidito de baja amplitud, y lo que vamos a tener aquí va a ser nuestra señal senoidal sin ruido. Entonces, si se fijan esto, si tú le haces un zoom aquí, lo que vas a tener es que vas a tener una señal así, ¿no? Y pues de cierta manera este tipo de ruido de frecuencias altas lo podemos tomar en cuenta como si fuera el detalle de la señal, ¿sí? Y esta sería una aproximación de la señal, ¿sí? Una aproximación de la señal porque en realidad no es la señal real porque carece de ruido, ¿sale? Entonces, las frecuencias altas son el detalle y las frecuencias bajas son la aproximación, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sale, muy bien. Va. Bueno, entonces, a lo que sigue. Déjame lo borro. Muy bien. Lo borro porque aquí a lo mejor voy a necesitar. Bueno, de hecho no. Lo voy a dejar. Entonces, muy bien. Bueno, entonces aquí ya nosotros vamos a tener nuestra detalle 1 y nuestra aproximación 1, ¿sale? Con
la señal se hizo chica, ¿sí? Entonces, hasta aquí sería nuestro primer nivel de descomposición, ¿vale? Hasta aquí sería nuestro primer nivel. Ah, no, yo la estoy grabando con otro programa, César. Gracias. Ok, entonces, si ustedes se fijan en este ejemplo de abajo, la pregunta es aquí, ¿valdría la pena meter esta cosa a un filtro? Pues la realidad es que no, porque en teoría y la mayoría de las veces tú tienes ruido ahí, ¿sí? Más adelante les voy a explicar por qué normalmente no se le hace, no se le sigue haciendo procesado o el algoritmo de Malat a las señales altas. Ahorita no se los voy a explicar para que no se me pierdan del algoritmo de Malat. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El siguiente nivel se lo vamos a hacer nada más a nuestra aproximación 1. ¿Qué quiere decir? Que este lo vamos a meter de nuevo a un filtro. Bueno, filtro pasa altas, perdón, y esto se lo vamos a meter a un filtro pasa bajas. Posteriormente vamos a tener una operación de diezmado. Más adelante también les voy a explicar por qué se diezma la señal. Y aquí vamos a tener sería nuestro detalle 2, y aquí vamos a tener nuestra aproximación 2. ¿Sale? Ambos va a ser de 1, perdón, de 1 hasta n sobre 4. De 1 hasta n sobre 4. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es que ya no nos vamos a interesar por el siguiente nivel de detalle, que a este nivel de detalle lo vamos a dejar aquí, y lo que seguiría sería ser el tercer nivel, ¿no? Y el tercer nivel le volvemos a aplicar lo mismo, filtro pasabajas, filtro pasa altas, un diezmado, ¿y qué vamos a tener aquí? Bueno, pues aquí tendríamos, al igual que el otro, lo voy a poner aquí abajito, ¿no? Aquí ya se me acabó. Bueno, lo voy a poner de otra palabra para que no haya otro. No, ya se me acabó. Deja ver si le puedo cambiar el. Sí se le puede aplicar, pero te voy a decir por qué. Ahorita les voy a explicar por qué no se usa aplicarle de nuevo. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro detalle 3 y aquí tenemos nuestra aproximación 3, ¿no? Muy bien. Esta no tiene nada que ver, pero la voy a quitar de aquí para que no se vayan a confundir. ¿Sale? Muy bien. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que aquí vamos a tener ya nuestras señales de 1 hasta n8 y de 1 hasta n sobre 8. Esta es n mayúscula, ¿no? N sobre 8 y de 1 hasta n sobre 8. Ok. Y si se fijan, pues si nosotros agarramos lo que nos va a dar nuestra señal, pues va a ser lo siguiente. Sí voy a tener que borrar esto, ¿no? Entonces ya ustedes quieran o no. Okay. Si se fijan aquí, por ejemplo,
¿Qué nos va a dar nuestro algoritmo de MATLAB? Pues nuestro algoritmo de MATLAB nos va a dar nuestro detalle 1, nos va a dar nuestro detalle 2, y nos va a dar nuestro detalle 3 y nuestra aproximación 3, ¿no? Bueno, este lo voy a poner más cerca para que sea más... ¿Sale? ¿Y qué nos dice esto? Bueno, ya lo voy a poner aquí abajo, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues lo que nos dice es que voy a tener mi detalle 1, que mi detalle 1 va a ser un valor, una señal, perdón, un vector de 1 hasta n entre 2, ¿sale? Mi detalle 2 va a ser un valor de 1 hasta n sobre 4. Mi detalle 3 va a ser una señal de 1 hasta n sobre 8. Y mi aproximación 3 va a ser una señal también de 1 sobre n entre 8. ¿Qué quiere decir? Que si mi x de n era una señal, si mi x de n era una señal que tenía un size, no sé, de 1 hasta 1024, pues bueno, esto sería lo análogo a 1 hasta 512, 1 hasta 256, 1 hasta 128 y 1 hasta 128. ¿Sí? ¿Sale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo aquí. Es una pregunta interesante. Vamos a suponer que tenemos tres señales. Esta, esta y esta. ¿Sale? Bueno, ¿qué nos está diciendo esta señal? Esta señal lo que nos está diciendo es que si yo la sumo, voy a tener una señal más o menos así. Bueno, lo voy a hacer un poquito más claro. Vamos a suponer que es una señal así, otra señal así y una señal así. Entonces, ¿qué me da como resultado esta suma? Bueno, pues me va a dar una señal que es de un ciclo con una señal ruidosa aprecien que estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Gracias, se nota, ¿verdad? Ok, en teoría esas son las tres, ¿no? Sí, ya después quién sabe qué pasó, pero a ver, de hecho me pasé, ¿no? Tendría que ser menos. Entonces, si se fijan, ahí termina, ¿no? Entonces aquí claramente tenemos, por ejemplo, si esta fuera la roja, pues tendríamos que esta es esta, ¿no? ¿Sale? Si esta fuera la azul, pues tendríamos que esta es esta. ¿Sale? Y la negra pues es ruidito. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Entonces sí, perfecto. Ok, entonces si esto lo meto
a un filtro, bueno, vamos a suponer que lo meto a wavelet, ¿no? Entonces esta es de 0 a 1024 con una fs de 1024, ¿sí? Entonces esto es un segundo. Ok, entonces si yo esto lo meto a wavelet, ¿qué voy a tener? Bueno, al principio voy a tener mis dos filtros, filtro pasa altas, filtro pasa bajas. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Aquí posiblemente voy a tener mi señal pequeña. ¿Sí? Pero nada más va a medir de 0 a 512. Y aquí quizá voy a tener las otras dos señales. Pero va a ser de 0 a 512. Posteriormente la vuelvo a meter a mi otro filtro, filtro pasa bajas, filtro pasa altas, y aquí ya voy a tener mi señal así, y aquí ya voy a tener mi señal así, ¿sale? Pero estas van a ser de 0 a 256 o 55 más bien, y de 0 a 255. Entonces si yo lo quiero graficar voy a tener lo siguiente. Voy a tener principalmente, maldita sea, lo voy a tener que volver a hacer, mi señal senoidal, perdón, la suma, la x de n, esta es mi x de n, ¿no? La total. Y luego voy a tener aquí mi detalle 1. El detalle 1 va a ser esto. Este va a ser de 0 a 1024. Este va a ser de 0 a 511. Este es 1023. Y mi detalle 2 va a tener, bueno, perdón, este era mi aproximación 2, y este era mi detalle 2, y este era mi detalle 1, ¿no? No lo puse aquí. Entonces mi detalle 2 pues va a tener la señal esta de 0 a 256, 255, y mi detalle 3 va a tener nada más pues mi señal de 0 a 255. Entonces, Juan Pablo, tú me preguntas, ¿es el mismo tiempo? Sí, nada más que hay un diezmado. ¿Qué quiere decir? Que la fs era de 1024, pero al diezmarla, esta fs es igual a 512, y esta fs es igual a 256, y esta fs es igual a 256. Entonces tú tienes que hacer un vector diferente para plotear, ¿sí? Entonces si esta la ploteas, la graficas, pues tu t va a ser de 0 a 1023, pero esta va a ser de 0, aunque sea el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esta vas a utilizar, por ejemplo, en tiempo, vas a utilizar un linspace, paréntesis, pues que vaya de ts, cada ts, no mentira, que vaya de ts a un segundo, ¿sí? ¿Cuántas muestras? Pues fds, ¿sí? Y luego vas a hacer tu t2, linspace, que también vaya de ts a 1, pero ahora va a ser fs entre 2, ¿no? Que es lo que decía ¿cómo se llama? Que es lo que decía la imagen de una lectura que les pasé. Y posteriormente T3 es igual a linspace de TS a 1, pero FS sobre 4, ¿no? Y este T3 lo vas a utilizar tanto como para detalle 2 como para aproximación 2, ¿no? Este no sé por qué le puse detalle, es aproximación. ¿Sale? Entonces, si lo graficas en tiempo, pues sí, en teoría son el mismo tiempo, pero van a ser diferentes muestras, ¿sí? Número de muestras. ¿Sí me explico? Si tú pones x de n arriba y lo graficas en subplots, las señales de abajo, a pesar de ser más pequeñas, deben de corresponder. Lo vamos a ver en MATLAB más adelante. ¿Quedó claro? Fue Pablo que dijiste que sí correspondía al mismo tiempo. Ándale, de nada.
Sí, se me olvidó repetir la pregunta, pero lo que preguntó Juan Pablo fue que si todos estos eran detalle 1, detalle 2 y aproximación 2 eran del mismo tiempo. Sí son del mismo tiempo en teoría, pero hay un downsampling, entonces son del mismo tiempo pero tienen diferentes números de muestras porque está submuestreado. ¿Sí? Sí, seguramente sí contesta tu pregunta del principio que me has comentado del problema ahí de qué era de los detalles, ¿no? De por qué ¿qué era? No me acuerdo, recuérdame. Ah, cierto, sí, que porque era de 25 a 100. Ah, no, pero eso no, Bricia, porque cuando tú estás hablando de 25 a 100 y de 100 a 200, estamos hablando de frecuencia, no hemos llegado a eso. Esto, si te fijas, son del ancho de la señal. No hemos entrado a frecuencia. La primera lectura te hablaba de que hay un diezmado, de que ese diezmado te generaba una pérdida, por eso te quedaba el ancho diferente, si FS era tanto, wow, wow. La segunda lectura ya te hablaba de cuánto valía aproximadamente las frecuencias del filtro, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Lo que tú estás preguntando es por frecuencias y lo que yo estoy viendo ahorita es por ancho de la señal, ¿sale? Ok, ahorita lo vamos a ver eso, Bricia. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas? Ok, lo tomaré como que un no, porque acuérdense que no estoy viendo la pantalla, ¿no? Sus mensajes. Bueno, voy a ver si no tienen alguien, si puso algo en el chat. Ah, que no está grabando, pero ya. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Bricia? Bricia nos dice que tiene una duda. Voy a cambiar de... bueno, lo voy a guardar por si acaso. Ok. ¿Qué nos dice Bricia? Bricia nos pregunta que ella no entendía bien el ejemplo que puse de las frecuencias. Entonces yo puse un ejemplo de un electrocardiograma, ¿no? Un SG. El SG sabemos que su ancho de banda es igual a 0.5 a 200 Hz, ¿no? Sin embargo, por fines prácticos, vamos a dejarlo en 0. ¿Por qué? Porque lo único que queremos hacer es que haya ahí un análisis de cómo se van modificando las frecuencias. Ojo, hago un paréntesis bien grande. Es un aproximado, ¿por qué? Porque a diferencia de el análisis que hacemos con los filtros, con Fourier, con todo eso, esos están en función de senos y cosenos. Es como cuando les preguntaba, ¿qué pasa si ustedes meten una señal cuadrada de 20 Hz a un filtro ideal de pasadaltas de 20 Hz? Y ya todo, de 21 Hz. Y todos, no, pues no sale nada, ¿no? Y yo les decía, no, porque la señal se compone de muchas componentes, entonces me va a salir una señal como más redondita. Entonces aquí no es eso. Aquí el kernel, o aquí el núcleo, o aquí el principio de conversión de la transformada wavelet no son senos y cosenos, son las ondoletas madre, que más adelante las vamos a ver, o es como lo que les dije. Entonces esto funciona, pero es un aproximado, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos un SG. Este SG es nuestra XDM, ¿sale? Este SG lo metemos a lo que sería nuestro primer nivel de descomposición. Entonces, filtro pasa altas, filtro pasa bajas, diezmado, ¿sí? Este SG, su ancho de banda es de 0 a 200. Tomando en cuenta que el filtro pasa altas y el filtro pasa bajas divide el ancho de banda, pues aquí ¿qué pasaría? Aquí como resultado tendríamos un ancho de banda de 0 a 100 y aquí tendríamos un ancho de banda de 100 a 200. Y el FS habíamos dicho que era igual a 400, ¿no? Porque recuerden que esto tiene que ser suficiente para ver los 200.
Obviamente aquí para fines prácticos lo ponemos así para que sea entendible, pero se tiene que mostrar más en la realidad. Ahorita nada más es un ejemplo. Entonces aquí ya no nos interesa hacer nada, aquí ya queda nuestro detalle 1, pero aquí no, aquí le vamos a seguir aplicando nuestro segundo nivel. Sale detalle 1, pero aquí ya nosotros aplicamos el segundo nivel. Entonces aquí ya ponemos nuestro filtro pasa altas, nuestro filtro pasa bajas, y aquí nos va a quedar, como aquí ya nada más partimos de 0 a 100, pues aquí nos va a quedar de 0 a 50, y aquí nos va a quedar de 50 a 100. ¿Sale? Y esto sería nuestro detalle 2, y esto sería nuestra aproximación 2. ¿Sí? Mande. De 25, ahorita lo vamos a ver. Y luego tenemos nuestro tercer nivel. ¿Vale? Este detalle ya se deja, y aquí ya nos queda filtro pasa bajas, filtro pasa altas. ¿Sí? Y aquí ya nos queda de 0 a 25 y de 25 a 50. ¿Sí? Entonces, este es nuestro detalle 3 y esta es nuestra aproximación 3. Entonces, si se dan cuenta, si yo aquí agarro mi generador y meto una señal de, ¿qué les gusta?, de 150, pues voy por aquí, se va a ir para acá y aquí se va a quedar. ¿Sale? Si yo le meto una señal de 27, se va a ir por aquí, en este filtro se va a ir por aquí, y en este filtro se va a ir para acá, y aquí queda en el detalle 3. Si yo meto una señal de ¿cuánto? Casi no se ve el amarillo. Si yo le meto una señal de 12, se va a ir por aquí, 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 que va a quedar en la aproximación 3. Si yo meto una señal de 70, se va a ir por aquí y se va a ir por acá, y va a quedar en el detalle 2. ¿Sí me explico? A ver, el ejercicio posiblemente me puedo haber equivocado. Vamos a ver. Y se lleva un punto gris. El ejercicio que subí fue el de algoritmo de Malad, lectura 2. ¿Es este, verdad, Bricia? Ah, es cierto, perdón. No, les voy a compartir en lugar de ventana, pantalla. Qué bueno que me dices. Listo. Entonces sería este, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el detalle 1 es de 100 a 200, que es como lo tenía. El detalle 2 es de 50 a 100, de 25 a 50, y la aproximación 3 es de 0 a 25, ¿no? Vamos a ver cómo lo tengo. Y de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 100 y de 100 a 200. ¿Está bien, Bricia? Ah, tú dices esto. Ah, pero esto es cierto, Bricia. Entonces, esto sí dice que es del ancho. Tienes razón. Cuando me dijiste la vez pasada que si quedaba claro lo del ancho, sí, yo pensaba que estabas hablando de las frecuencias. Pero para este, ¿cuánto le puse de ancho? Puse que el SG, ¿cuántas muestras eran? ¿No se acuerdan dónde dice? Vamos a ver.
por aquí de decir, a ver. Posteriormente al análisis, nótese que el procedimiento de filtro, seguramente puse N biopadal. Bueno. Dije, pues aquí está, ¿no? N era 10.000. Entonces, ¿por qué este tiene? ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Déjalo leo. Por lo anterior, tendríamos en nuestro ejemplo práctico las frecuencias de los filtros de 0 a 25, de 25 a 100. Mientras que a lo largo de la señal es de n sobre 4 para cada salida del filtro. Finalmente, en el nivel de descomposición 3 se aplica la aproximación 2, el LPF, para obtener la aproximación 3 con ancho de banda de 0 a 12.5 y de 12.5 a 25. Sí, Bricia, aquí me equivoqué, no sé dónde me saqué esos números. Sí, tiene punto, Bricia. Sí, es que me comí aquí, porque aquí en lugar de 25 era 100, era 50, perdón. Muy bien, Bricia, gracias. Lo voy a corregir y te voy a mandar un correo donde digo que tienes punto. ¿Sale? O mándamelo tú para contestártelo. ¿Sale? Por si se me olvida. Sale, gracias a ti. Muy bien. Bricia me comentaba, es que los que si están viendo el video, me comentaba que tenía un error aquí en lo que es estos números. Me los comí, los voy a corregir y los voy a resubir, pero aquí está correcto en la tabla de abajo, ¿no? En la tabla de abajo estas son los correctos, de 0 a 200, de 100 a 200, de 50 a 100, de 25 a 50. Bueno, ahí le están echando porras a Bricia. Ok, bueno, creo que hasta aquí es básicamente lo que se hizo, ¿no? Con otras palabras, a lo mejor un poquito más complejo, porque aquí nos pudimos haber hecho bola con estas FS, pero es básicamente lo que dice el PDF, ¿no? Lo que dice es que metemos un XDN, lo pasamos para arriba y por abajo, se diezma, algunos lo ponen entre dos, depende del autor. Este lo hizo Millán Almaraz, un compañero en el grupo de trabajo de la maestría, y este es el artículo original. El anterior creo que se los puse de otro grupo, pero lo utilizaban para otra cosa, ¿no? Ahí pongo las referencias abajo, donde tomo las imágenes. Y como dice el anterior, pues está un detalle 1, detalle 2, detalle 3 y el A3. ¿Sale? Bueno, ¿alguien tiene dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Pregunten, porque les voy a hacer un pequeño cuestionario. Los voy a subir, pues, pero si alguien tiene dudas, por favor pregunten. ¿No? Bueno, ya la próxima semana vamos a entrar a lo que es MATLAB, ¿sí? Vamos a poner unos ejemplos, va a ser un poquito más fácil ver a lo mejor la señal, ahí como le metemos una señal y se va para un lado, le metemos otra señal y se va para otro. Y les voy a dejar un cuestionario y les voy a dejar unos ejemplos para que a lo mejor les hago otra lectura para hay algunas dudas que pueda haber, y una lectura ya en forma de cómo se utiliza MATLAB, ¿sale? Para que tengan ahí el PDF, cómo se usa, el código, ustedes lo corran y ya luego nos reunimos para ver si alguien tiene dudas acerca del código. Para los que usan Python es muy similar la función de MATLAB y la de Python, ¿no? Creo que aquí tengo un ejemplo con genes. Creo que para Python utilizan lo que es
PWT, y lo que hace ahí es muy similar, ¿no? Ahí lo leen los que quieran trabajar con Python. Creo que ya había hecho unos ejemplos. Bueno, es esa, ¿no? Creo que esta es. Sí, es esta. Entonces se utiliza lo que es el PyWT. Eso es lo que se utiliza. Echen una ojeada ahí por si quieren exentar. Y la próxima semana, ¿cuándo quieren su examen? Bueno, voy a dejar de grabar ya nada más para ponernos de acuerdo. Dejar de presentar. Y voy a dejar de grabar.